Buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar con los temas planeación y control. ¿Qué es lo que vamos a ver en la primera parte del tema de planeación? Vamos a ver un poco en qué consiste la planificación, qué tipos de planes existen. Uno de los puntos importantes en la planificación es establecer objetivos. Vamos a ver cuáles son las características que deben reunir cuando se enuncian, se definen objetivos, los distintos tipos de objetivos, qué métodos se pueden establecer los objetivos y la visión, misión y valores. Si no estás planeando tu futuro, estás planeando tu fracaso. Con esta frase lo que queremos decir es la relevancia o la importancia que tiene el tema de la planificación. Aún en tiempos de crisis y en tiempos difíciles y turbulentos, la planificación es necesaria de realizarla dentro de cualquier organización. En las unidades anteriores vimos que los administradores cumplen distintas funciones, y una de las funciones era de planificar y otra la de controlar, por lo cual en esta unidad vamos a trabajar con dos de esas funciones importantes, y obviamente cada vez que se planifica, una vez que se planificó, se debe ejecutar, y una vez que se ejecuta se debe controlar cuán cerca o alejado del cumplimiento de los objetivos y de la manera en que se ejecutó los planes a través del análisis del control. Entonces, ¿qué significa planificar? Que los administradores plantean anticipadamente sus objetivos y acciones y sustentan sus actos en algún método o plan. Por lo cual, esta es la relevancia o la importancia que tiene el tema de planificación. ¿Qué es la planificación? Definir los objetivos de la organización, establecer estrategias para poder lograr dichos objetivos y desarrollar distintos planes para poder integrar y coordinar todas las actividades de trabajo. De algún modo, lo que uno quiere decir es que en la planificación se fijan objetivos, que son los fines, el qué se quiere lograr, cuáles son esos qué, son los resultados deseados, que son los objetivos. De qué manera se van a lograr esos objetivos, con qué medios es el cómo. Y todo plan debe cumplir con ciertas características. Cuando se planifica, se tiene una referencia y una visión de futuro. De algún modo también se indican ciertas acciones y también se toma en cuenta cuando se planifica cuáles van a ser los recursos, qué existencia de elementos de causalidad personal o organización se deben tomar en cuenta al momento de la planificación. ¿Por qué planificar? Bueno, principalmente porque brinda una idea y una orientación hacia el futuro, a dónde se quiere llegar, a dónde se quiere ir. Además, porque señala un camino lógico a seguir. Entre los planes, los distintos tipos de planes, se fijan justamente cómo se va a hacer en distintos momentos y de diferentes maneras y en distintas áreas, cómo se va a hacer para cumplir los distintos objetivos organizacionales. También sirven para ver cómo va avanzando en la implementación de los planes, en la ejecución de los planes, ver cuánto se va acercando o más alejado, cuál es la problemática que tienen en esa implementación, a través de tener en claro cuáles son esos objetivos y los planes de cómo llevarlo adelante, nos va a permitir ir viendo si no tengo ese plan, esos resultados, objetivos deseados, no voy a poder ver cuánto o más alejado o más cerca estoy para cumplir con esos planes. De algún modo en esto plantea que la planificación sin control no tiene sentido y el control sin planificación tampoco. Cuando uno planifica también está tratando de ver de una manera más sistemática y ordenada qué es lo que quiere hacer y puede empezar a analizar si hay alguna inconsistencia, alguna problemática en el planteo de esos planes y de esos objetivos. Entonces, lo que hace es dejar a ver los errores primero en el papel antes de llegar ni siquiera a implementar esos planes. Y de esa manera también permite hacer algunos ajustes. Cuando lo escribo, porque el plan es un documento escrito de lo que se quiere hacer, eso también me permite ir analizando y viendo cuáles son las lógicas de las acciones, de las actividades que se quieren llevar adelante, y si están bien puesta en el tiempo, en los momentos que uno lo puso, lo escribió en ese plan. ¿Por qué debemos hacer un plan y qué debe contener ese plan? Bueno, lo primero que se hace con un plan es definir
esos objetivos o resultados deseados. Una vez que se hace eso, es establecer esos objetivos o resultados deseados no solamente a largo plazo, sino a mediano y corto plazo. Establecer distintos criterios de medición, porque una vez que uno se fija esos resultados deseados, va a fijar ciertos estándares, ciertos criterios, para después ver, de medir si se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos. Entonces el plan debe contener los criterios de medición. También un plan, sobre todo cuando se habla de una planificación estratégica, se analiza un poco, un análisis, un diagnóstico de cuáles son las oportunidades que hay para poder llevar adelante las diferentes actividades. De otra manera, también lo que permite o debe contener un plan es ver quiénes van a participar en la ejecución, considerar quiénes van a ser los responsables y quién deberían cumplir o llevar a ejecutar esos distintos planes a corto, mediano o largo plazo. Esos responsables son fijados por distintas áreas, y de esa manera también uno tiene la posibilidad de medir los resultados y ver quién ha sido el resultado por el cumplimiento o el no cumplimiento de esos resultados deseados, que son los objetivos. Y también prever o estimar de alguna manera cómo podrían ser los distintos tipos de controles y en qué momento efectuar el control, para ver cómo se va avanzando con el cumplimiento de los planes previamente especificados, escritos en ese documento. ¿Y qué es lo que tiene que ser muy preciso en cuestiones de la redacción, de cómo se escriben esos planes? Deben ser planes claros, concisos e informativos. Esa es una de las condiciones para que pueda resultar posible, factible de implementar. Si no se entiende qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar y qué es lo que se desea hacer, mucho menos se va a poder controlar después. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que si dijimos que los planes están contemplados los objetivos, en una planificación se toman en cuenta los objetivos. Bueno, los objetivos son resultados deseados o propósitos. Y hay dos tipos de objetivos mínimamente que se deben tener en cuenta: los objetivos reales y los objetivos establecidos. ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? Uno es la expresión de lo que se quiere llegar a cumplir o el resultado que se desea alcanzar. Esos son los objetivos establecidos, son los declarados, los enunciados. Y obviamente cuando se redactan esos objetivos, que hay diferentes metodologías, una de las que más tienen adhesión y que tienen mejores resultados después en la ejecución de los planes para poder cumplir con esos resultados, es involucrar a las personas que van a ser los responsables de esos resultados, es consensuar, acordar para fijar esos objetivos, esos resultados deseados. Y los otros son los objetivos reales, son los que realmente persigue, son los que a partir del comportamiento, de la acción y de las actividades, son las que realmente se cumplen o se llegan a cumplir. Entonces, siempre en una organización uno tiene que tener una lectura de cuáles son esos objetivos establecidos, declarados, y después analizar en la cuestión de la implementación de lo que ocurre, de las acciones que se llevan, si efectivamente coinciden esos declarados establecidos con lo que son los objetivos reales. Y por otro lado están los planes, que como les decía anteriormente, son documentos que describen cómo queremos lograr esos objetivos. Entonces, un objetivo es dónde quiero llegar, y la estrategia es cómo quiero llegar allí. Dentro de los planes, tenemos distintos tipos de planes de acuerdo a 4 criterios. Uno es el alcance que tienen esos planes, otro el tiempo, otro la especificidad, y por último la frecuencia de uso. Vamos a ver cada uno de ellos en el futuro, ¿sí? En las próximas slides. Entonces, si dijimos que arrancamos una planificación con fijar el resultado deseado, la relevancia que tiene en cuestión de cómo hago la redacción y fijar y declarar esos objetivos, que es a donde quiero llegar, es muy importante. Esta es la relevancia de esta pantalla, que los objetivos deben ser enunciados con claridad, que puedan también de alguna manera poderlos medir, que no solamente puedan medirlos, sino que al ser específicos y redactados en concretos y claramente, que puedan ser accesibles. Si yo pongo objetivos
que no hay una correspondencia con respecto a quién se lo asigné, que no va a poder acceder a poder cumplir con ese resultado deseado, ese objetivo no va a ser un objetivo bueno. También tiene que ser un objetivo realista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que el acordar esos resultados deseados puedan ser posibles, no solamente de acceder, de alcanzarlo, sino que tenga posibilidad de cumplirlo. Lo peor que podemos hacer es enunciar objetivos que sean imposibles de alcanzar, por lo cuales no van a ser hasta ni motivadores, ni van a llevar a querer desarrollar distintas actividades y acciones para poder cumplirlos, porque ya uno en el inicio de la redacción lo ves como que es algo irreal, imposible de alcanzar. Y otra de las características también que se habla importante de los objetivos es que se fijen un tiempo. Esto de ser específicos, medibles, accesibles, realistas y medibles en un tiempo son los que se llaman los objetivos verificables. Una de las condiciones para poder tener una buena planificación es fijar objetivos verificables, esto que en un tiempo determinado yo puedo saber y medir si efectivamente alcancé o no esos resultados. Dentro de esas características y del realismo, de poder enunciar claramente esos objetivos que me permiten medirlos, por eso se habla de mesurables, que tienen que ser claros, que tiene que haber una coherencia, una correspondencia, eso también lo vamos a ver un poquitito más adelante con respecto a la pirámide de medios afines, que tiene que haber un tiempo determinado para poder evaluar si los cumplí, si alcancé y llegué a ese resultado deseado, y que tienen que estar escritos. De nada sirve que todos los objetivos sean como implícitos, que no los conozca, que solamente lo conozca una persona de la organización, porque de esa manera no va a lograr concretarse. Entonces, principalmente los objetivos, si son realistas y accesibles, van a ser objetivos motivadores, que las personas que tengan asignado a llevar adelante, a cumplimentar con esos objetivos, se sientan movilizados, energizados a poder cumplir y a tratar de alcanzarlos. Y en algunos casos se hablan también, sobre todo de los objetivos no verificables, que permitan ser flexibles, un poco que me permita poder ir adaptándolo de acuerdo a algunos cambios en las circunstancias. Entonces, con respecto a esto de los objetivos verificables son aquellos que sé qué es lo que quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, con qué calidad quiero alcanzar esos objetivos y a qué costos proyectados para cumplir con esos objetivos. Los objetivos verificables son los que puedo medirlos en un tiempo determinado. Por ejemplo, disminuir un 5% los productos defectuosos hasta finales del semestre. Yo estoy diciendo que a final del semestre voy a ver qué cantidad de productos defectuosos tengo y debería compararlo con el periodo anterior, y si puedo evaluar si lo alcancé o no, sería que debería ser un 5% menos que el semestre anterior. Eso me permite claramente entender lo que es un objetivo verificable, poderlo medir y medirlo en un tiempo, no es indeterminadamente. Y otro ejemplo podría ser producir una cantidad de unidades en un tiempo determinado. Incrementar un nivel de venta, un porcentaje de venta, una cantidad, o en plata, o en cantidades físicas de productos, en un tiempo determinado. Esos serían los objetivos verificables. Pero así les decía que en toda organización también se redacten y se especifican estos objetivos llamados no verificables. Son objetivos que no tienen en principio la condición de objetividad, que tienen más bien como un carácter cualitativo, que es difícil de encontrar ciertos indicadores, pero que yo obtengo de alguna manera para evaluar si los cumplí o no los cumplí, pero no sé en qué tiempo. Uno de los problemas que tienen los objetivos no verificables es que en general no se pone un plazo, y que son redactados de una manera un poco más ambigua, menos clara, menos precisa, menos concreta. Por ejemplo, casos de objetivos no verificables. El nivel de satisfacción. Uno puede empezar a hablar de un porcentaje, pero a veces en el grado de satisfacción, cuando uno hace una encuesta, uno puede decir reducir el nivel de insatisfacción
o agrandar o aumentar el nivel de satisfacción, por ejemplo, de los empleados, una encuesta de satisfacción o de los clientes, pero sigue siendo una medida de, cuando se evalúa eso, de la satisfacción desde un punto de vista más subjetivo. No es tan claro con respecto a nivel de satisfacción, de clima laboral, de desempeño, de capital humano, con tanta precisión, con indicadores más puntuales, más cuantificables. Por eso se habla de cualitativos. Los ejemplos de organizaciones que fijan objetivos como no verificables, en general tienen que ver con esta expresión de lo que es la visión, ese objetivo muy a largo plazo, que fija un rumbo, pero que no me determina en cuánto tiempo, sino que me da una idea hacia dónde quiero ir, y que es difícil también de poder medir si lo he alcanzado o no lo he alcanzado. Un ejemplo de eso son cuando se hace esa redacción por ejemplo, de visión, ser la distribuidora de bebidas número 1 de la región. Es una expresión como de deseo, es bastante difícil, uno puede tratar de evaluar y ver si efectivamente es una empresa con cierto porcentaje de mercado, si realmente resulta ser la distribuidora número 1, la líder, por eso va a tener que analizar y tener los datos, pero es más difícil de ver desde qué punto de vista, con qué criterio uno considera que es la número 1, en ventas, en cantidades, en mercado, en región, etcétera, etcétera. Y otro de los objetivos que es bastante difícil en cuestiones de esto de medir y que no se le puede precisar y que es bastante difícil de alcanzar, es cuando uno habla de esto de pobreza cero. Uno, para hacerlo verificable, podría decir claramente que en los próximos 3 años bajar un tanto por ciento el porcentaje de pobres en la Argentina, por ejemplo, pero el decir que va a llegar a un nivel de 0 es algo imposible de alcanzar. Muy difícil de alcanzar. Siempre hay algún grado, algún porcentaje de pobreza. Como les decía anteriormente, cuando uno habla de esos objetivos, en esto de resultados deseados, uno dentro de la organización, de la estructura organizativa de cualquier empresa u organización, tiene distintos niveles, y en los distintos niveles uno fija distintos resultados deseados. Es decir, que cuando uno piensa dentro de esa pirámide organizacional, también puede colocar, definir, redactar distintos resultados deseados en los distintos niveles. En los niveles superiores de administración, tenemos esos objetivos que son muy a largo plazo, que en el caso de la pirámide de objetivo y en la estructura organizativa, son objetivos que se llaman visionarios, bastante amplios, flexibles, y para poder ser alcanzados o logrados muy a largo plazo. Pero la idea de la redacción de estos objetivos tiene que ver con esto de una dirección. Por eso, los primeros objetivos en la cúspide o en el nivel superior de la pirámide están lo que se llama la visión y la misión. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Después de eso, para poder proyectar a futuro qué es lo que quiere alcanzar y lograr la organización, entendiéndose dónde está parada el hoy, en qué negocio estoy hoy, que es la misión, se fijan también esos valores corporativos. ¿Cuáles son los pilares de esas característica o valor que quiere la organización apoyarse para poder cumplir con los objetivos? La excelencia, la integridad, la honestidad, la calidad, etcétera, etcétera. Esos son los valores corporativos. Ese tema se va a volver a ver también cuando se hable de cultura organizacional. Entonces, en la cúspide vamos a tener la visión, misión y los valores, que nos van a dar una idea de por dónde van a ir todas las acciones y los distintos planes. A partir de allí voy a empezar a definir distintos objetivos, a largo, mediano y corto plazo. A medida que voy bajando de la pirámide, voy a tener los objetivos individuales y objetivos puestos en la cabeza de cada integrante, de cada puesto de trabajo, y en general esos objetivos a nivel operativo son objetivos a corto plazo. A medida que voy elevándome en la pirámide, lo que va a ocurrir es que voy a ir definiendo objetivos de los distintos departamentos, de las distintas divisiones o áreas o gerencias. Entonces, esos objetivos, cuando me voy subiendo en la pirámide, van a ser objetivos a mediano y a largo plazo. Esto quiere decir que cuando se define esta pirámide de objetivos, los objetivos de nivel inferior deberían ser los medios para poder lograr
los objetivos del nivel inmediato superior. Es decir, que cuando yo tengo, por ejemplo, distintos vendedores y le fijo objetivo en la cabeza de cada uno de esos vendedores, estos objetivos van a ser el medio para que su supervisor de venta pueda cumplir o alcanzar los objetivos fijados en ese nivel. Este supervisor o administrador de nivel intermedio del área comercial va a tener fijado una cantidad de objetivos que va a ser seguramente posible de alcanzarlo, de poder cubrir esos objetivos, cumplir con esos objetivos a partir de que sus vendedores puedan cumplir con esos objetivos. El gerente comercial va a tener unos objetivos también fijados y para que los puedan alcanzar, sus supervisores de venta o administrativos de venta van a tener que cumplir con una serie de objetivos que ayuden a que su jefe, que sería el gerente comercial, los pueda cumplir. Y de esa manera voy a ir construyendo los objetivos hacia arriba. Esa es una manera de fijar los objetivos, teniendo en claro hacia dónde quiere la organización, cómo me reúno, acuerdo, hago consenso de los objetivos individuales para ir logrando, cada vez que me voy logrando en la escala o en el nivel inmediato superior, ir aportando para que pueda cumplir con esos objetivos. Si los niveles inmediato inferior no cumplen con esos objetivos, es muy difícil que lo máximo de la organización pueda cumplir con ese objetivo. Supongamos que la organización diga que en forma general quiere tener un tanto por ciento de rentabilidad de ganancia. Bueno, para poder lograr eso va a tener que fijar en aumentar las ventas, disminuir los costos, adquirir maquinarias mejores para eficientizar la producción y tener menos desperdicios, va a tener que también tener un objetivo claro en finanzas para poder hacer mejor uso de los recursos financieros. Es decir, que cada área va a tener que tener un objetivo que aporte al objetivo mayor, que era tener mayor rentabilidad o un porcentaje determinado de rentabilidad. Esta pirámide de objetivos que del nivel inferior son los medios para alcanzar el inmediato superior, hace que tengan una lógica, una secuencia para poder lograr el mayor objetivo de la organización. Repito, es muy difícil que la organización pueda cumplir su máximo objetivo, lograr ese resultado, si en cada uno de los niveles intermedios e inferiores no hay una coherencia, no se correspondan a ese objetivo mayor. Vamos a arrancar entonces con este objetivo del nivel superior. Vamos a ir entendiendo cómo se va construyendo estos objetivos en el nivel superior de la pirámide organizacional. Lo primero era esto de la misión. Es dónde estoy parado, cuál es la razón de ser, en qué negocio estoy. Entonces, cuando uno analiza una organización, lo primero que debería tener es tratar de plasmar y de entender cuál es la razón, en qué negocio están, para poder a partir de allí después fijar otros objetivos. Esta misión debe ser de alguna manera precisa, motivadora, como desafiante. Y esta misión lo que hace es entender o expresar a qué clientes quiere atender, a qué sectores, a qué segmentos quiere llegar, qué es lo que trata de satisfacer, qué necesidades trata de cubrir, de llegar a cubrir ciertas necesidades de cierto grupo de clientes. Por eso habla a quién busca atender, cuáles son sus necesidades que tienden a satisfacer, y cómo va a ser la organización para generar valor para ese grupo a quienes quiere atender. Entonces, en la misión lo que hace quien está tratando de definirla y quienes redactan esa razón de ser, tienen que tener muy en claro a quiénes van a atender, qué valor van a dar, en función de qué necesidad buscan satisfacer. ¿Sí? Ejemplos de misiones. Bueno, en el caso de Tarjeta Naranja habla de conectar con experiencias únicas, crecer a través de nuevos negocios basados en la tecnología. Eso lo que está diciendo es en qué negocio está. Es un negocio que genera, es una empresa, una compañía que busca a través de nuevos negocios basados en la tecnología generar experiencias únicas.
Es bastante amplio. Después vamos a ver que en el resto de la redacción de esta empresa, de esta compañía, lo que va a hacer es definir bajo qué valores trata de llevar adelante ese negocio. Otro ejemplo es del Banco Macro, que dice, trabajamos día a día para construir relaciones de confianza y diferenciarnos por nuestra cultura única de cuidado al cliente. Ahí está diciendo qué valor busca esto de confianza y diferenciarnos respecto de otros para cuidar al cliente. Bueno, ahí está dando una idea por dónde va a ir el negocio de estas empresas. Dijimos que uno de los objetivos del nivel superior era la misión. Otro de ellos es la visión. Eso, ¿qué quiero ser? La visión tiene que ver con el futuro. La misión, con M, es en el presente, en dónde estoy parado y cuál es mi negocio. ¿Y por qué es relevante o importante redactar y dedicarle un tiempo y explicitarlo y darnos a conocer a todos los interesados dentro de la organización, a los stakeholders internos y también a los stakeholders externos? Porque con eso van a entender por dónde va la empresa, por dónde va la organización, hacia dónde quiere ir en el futuro y a dónde está parado con la misión. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué aspiro como organización? ¿Hacia dónde quiero llevar a toda esta compañía y esta organización? Esa visión, cuando uno la ve, si bien puede googlearlo, mirarlo en las páginas web de las distintas empresas, de las distintas organizaciones, en general lo que sugiere es que deben ser como formuladas de una manera breve, que sean inspiradoras, desafiantes, que sean creíbles, que expresen ciertos valores, que expresen lo que es la esencia, la identidad de la compañía, y también son redactadas de una manera bastante como flexible, un poco ambigua, para permitir un poco tener esa cintura de, en función de lo que cambie el contexto, que no tenga que estar cambiando con mucha frecuencia hacia dónde quiero ir. Si yo tengo un barco que continuamente le estoy cambiando el rumbo, va a ser difícil que pueda cumplir con los objetivos. Entonces la visión, que es la orientación hacia dónde quiero ir como la guía, hacia dónde tengo que llevar a mi organización y a mi compañía, debe ser lo suficientemente flexible para permitirme poder ir adaptándome de acuerdo a algunas circunstancias y no virar completamente el barco. Eso es un poco el sentido de la visión. Entonces ustedes van a ver que dice en el caso del Banco Macro, ser reconocido como el banco líder en satisfacción del cliente. Ahí no está diciendo en qué tipo de negocio, en qué tipo de negocios financieros va a basar su trabajo, ese banco se va a orientar para poder cumplimentar sus objetivos, sino que fija una línea de ser el líder en satisfacción al cliente. ¿Cómo va a lograr la satisfacción del cliente? Eso no corresponde que lo ponga en la visión. Otro ejemplo es de tarjeta naranja. Ser la empresa líder en servicios financieros y no financieros, a la vez la más admirada y querida por nuestros colaboradores, nuestros clientes y la comunidad en general. En esa expresión de deseo de rumbo, fija servicio financiero y no financiero. Ahí está dando mayor flexibilidad de no solamente ajustarse a cuestiones financieras, que le permita entrar en otros negocios, que de hecho uno lo puede ver, porque si también se dedica a vender ahora por online ciertos productos, ahí está dando la idea de otros negocios que no son tanto financieros. ¿Sí? Y también en esa visión pone de manifiesto qué importancia y relevancia le da a los clientes, a la comunidad y para adentro a sus colaboradores. Por otro lado, dijimos que cuando se está buscando redactar el propósito de la corporación, de las empresas, en la cúspide uno pone la visión, la misión y los valores corporativos. ¿Qué son los valores corporativos? Son la redacción de la expresión de cuáles son las prioridades filosóficas fundamentales, son sobre lo que se va a apoyar todo el accionar y el comportamiento de quienes integran la organización. Esto va a ir dando una idea de qué manera las personas que lo integran tienen que tomar decisiones, tienen que actuar y comportarse. Por eso, en esa redacción o expresión de esa pirámide de objetivos, es muy importante que
la empresa, la corporación, las organizaciones se tomen su tiempo y expresen cuáles son esas prioridades filosóficas sobre los cuales va a basar todas sus actividades. Enunciar esos valores de manera universal es muy común que lo hagan todas las empresas. Es en esa expresión de lo que dicen compromiso, trabajo en equipo, calidad, transparencia, liderazgo, excelencia, son ejemplos de valores corporativos. El problema es que para que no haya malentendimiento que cada uno interprete diferente lo que para esa organización implica la transparencia o la excelencia o el compromiso, lo que se sugiere que en la redacción de los valores se haga una breve explicación de una definición de qué se entiende por esos valores. Por ejemplo, en el caso de compromiso, el Hospital Italiano dice, nos orientamos hacia la comunidad decididos a generar valor social a través de la asistencia, la docencia y la investigación. Ellos dicen que se comprometen con la comunidad. ¿A través de qué? A través de brindar asistencia, docencia e investigación. Para el caso de otra compañía como Arcole, el compromiso significa otra cosa, es concebir una gestión basada en el progreso continuo, estimulando la interacción, el esfuerzo y la contribución de toda su gente hacia el logro de resultados. Por eso es importante no solamente poner la palabrita o el valor, sino explicar qué es lo que entiende esa empresa, esa organización respecto de ese valor, para no generar malas interpretaciones o diferentes interpretaciones. Siguiendo con esto, otros ejemplos de compañía con respecto a los valores, tenemos en el caso de Banco Macro, los valores, los pilares que fundamentan todo su accionar, tienen que ver con la cercanía, la agilidad, la autoexigencia y compromiso con el desarrollo. En el caso de Tarjeta Naranja, que los invito a googlear y buscar videos de valores de Tarjeta Naranja, y van a ver cómo expresan y comunican para adentro y para afuera de la organización que Tarjeta Naranja tiene lo que llama el valor de la pirámide invertida, las puertas abiertas, la mejora continua y la alegría del trabajo. Y después lo vamos a ver, cuando se trabaja el tema de cultura, cómo esos valores se expresan en distintos elementos, por ejemplo en la vestimenta, en el diseño de los locales, de cómo es ese manejo de la comunicación, de cómo están distribuidos el mobiliario y la apertura o no de la gerencia y de los distintos puestos de trabajo, en eso donde habla de valores de puertas abiertas. Ustedes van a ver, cuando entren en distintas webs de distintas compañías, la expresión de esos valores, la redacción, y lo tienen que poder después vivenciar, si entran en esa empresa o en esa organización, a ver si efectivamente las personas actúan, tienen un comportamiento coherente con esa expresión o ese valor o esa redacción de esos valores. Si efectivamente en esa redacción, expresión de los valores llevan al comportamiento a poner un ejercicio, significa que esa cultura tiene arraigados esos valores y que todos tienen, o tienen más posibilidades de compartir todos esos valores. Con respecto a, una vez que dijimos que teníamos los resultados deseados, que eran los objetivos, teníamos que generar los famosos documentos que me permitan poder ejecutar a través de estrategias y los distintos tipos de planes a poder cumplir con esos resultados deseados. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con los distintos tipos de planes. Les había dicho que dependían de acuerdo al tipo de alcance, al tiempo o a la especificidad y la frecuencia, que había distintos tipos de planes. Con respecto a la compañía que tienen los planes en función del alcance, están los planes estratégicos u operacionales. Cuando hablamos de planes con respecto al tiempo, podemos hablar con los planes a corto y largo plazo. También lo mencionamos anteriormente que podemos hablar de planes a mediano plazo. Cuando se habla con respecto a la especificidad, con qué grado de detalle se hacen los planes, están los planes direccionales y los planes concretos. Y cuando se habla con respecto a la frecuencia, es decir, cuántas veces utilizo ese plan, hablamos con respecto a los planes que uso por una sola vez, que son los planes únicos,
y los planes que uso más de una vez, que los uso de una manera frecuente. En general, tienen que ver con esto de los planes estratégicos, largos y direccionales, corresponden a los planes que se ejecutan o se describen, se detallan en los niveles medios altos. Cuando se habla de planes operacionales, concretos y a corto plazo, tienen que ver más con la cuestión de los planes redactados, enunciados en los niveles inferiores, en los niveles más bajos de la pirámide organizacional. Y en los niveles más bajos, esos planes se formulan generalmente de una manera que se replican y se utilizan muchas veces, por eso son llamados planes frecuentes, planes permanentes, y en el caso de los planes estratégicos, porque cuestiones de análisis del contexto y que se lo hace bajo ese análisis y para ser usado una única vez, son los que se llaman por frecuencia los planes únicos. Entonces, ¿cuáles son los planes estratégicos? Son planes que se aplican a toda la organización y establecen sus objetivos generales. Por eso les decía que los planes estratégicos son detallados y enunciados para los niveles superiores. Los planes operacionales son los planes que abarcan un área operativa de la organización. Yo puedo hablar de un plan de producción, un plan de calidad, un plan de ventas. Es distinto a un plan estratégico que contiene cumplimiento de objetivos generales y que dan una idea del rumbo hacia dónde va a ir la organización, que después va a tener que estar más detallado y bajado a los niveles más operativos a través de los planes operacionales. Con respecto al tiempo, al marco de tiempo de los planes de más de 3 años son los de largo plazo. Por eso decimos, cuando uno fija esa idea de ese objetivo que quiere alcanzar con más tiempo, en poder llegar a captar un tanto por ciento del market share, de participación de mercado, eso la empresa o la organización no va a lograr tener un porcentaje más elevado de mercado si no lo trabaja con el tiempo. No lo logra en 1 año o 2 años, le lleva mucho tiempo construir, generar un mercado y ir ganando el mercado para tener una mayor participación. Otros son los planes a corto plazo, que son los de menos de 1 año. Como ustedes ven, mayores de 3, largo plazo, menos de 1 año, corto plazo. Esto quiere decir que los planes entre 1 y 3 años serían considerados los planes, lo que se llamarían a mediano plazo. ¿Cuál es la idea? Es tener en concreto y fijarle, acuérdense que en los niveles inferiores, y uno en la definición de ciertos objetivos verificables, fija esos resultados deseados con el cumplimiento o con la redacción o un documento de un plan a corto plazo. Se lo fija de cómo quiere lograr un resultado de esto, incrementar un 5, un 10% de ventas en los próximos 6 meses. Bueno, va a tener que decir cómo va a hacer eso. Va a ser a través de campañas de publicidad, con la implementación de distintas promociones, con incorporar más vendedores. Todo eso lo va a tener que poner en ese plazo, en darle un tiempo para poder cumplir con ese porcentaje de incremento de ventas en ese tiempo determinado. Otro tipo de planes dijimos que tiene que ver con esto de la especificidad. Si son más flexibles y dan como unas pautas generales, dijimos que los estratégicos son así. Son para el cumplimiento de los objetivos generales que nos dan una guía y son para ser cumplidos más de 3 años. Y son flexibles, nos dan una dirección, un rumbo, pero nos dan una especificidad, algo mucho más acotado y determinado que no me dé tanta flexibilidad. Esos son los planes concretos, son los que están claramente definidos y que no dan lugar a interpretaciones. Esto, lanzar una campaña de promoción es un plan concreto, ¿sí? Ahora, incrementar las ventas en un tanto por ciento, tengo un objetivo, el plan de cómo lo voy a hacer, puedo utilizar muchos planes más pequeños concretos para lograr con una idea de esto de aumentar el volumen de ventas o aumentar la rentabilidad, que es una idea de un resultado un poco más a largo plazo y más direccional como resultado deseado. Por otro lado, tenemos, por último, los de acuerdo a la frecuencia de uso.
Si genero un plan que lo voy a usar por una sola vez, son los llamados planes únicos, ¿sí? Que se utiliza, que tiene son redactados ese documento con mucha precisión, o no, pero corresponden a un plazo indeterminado, pero una vez que cambio algo, ya cambió el plan. Entonces, esos planes por única vez generalmente tienen que ver con esto, con un presupuesto, con un cronograma de producción. Yo le cambio un mes, le cambio una semana, le cambio un monto, un importe, ya se modificó el plan. Entonces, cada vez que hago un presupuesto, cambio algo de ese presupuesto, es otro nuevo plan, es un nuevo presupuesto. En el caso de los planes de uso frecuente, son aquellos que proporcionan una guía que se utilizan de manera repetitivamente, y que seguramente que la primera vez que lo redacté puedo decir que lo pensé, que bajo una circunstancia genero este plan redactado, pero una vez que le doy una utilidad de poder usarlo varias veces, ya se transforman en lo que se llaman planes permanentes. Un ejemplo de lo que les acabo de decir. Cuando no teníamos COVID, o en la pandemia de esta enfermedad, no existía protocolo para este problema, existían protocolos para otro. Yo puedo tener un protocolo parecido para muchas problemáticas en común, que lo uso siempre, pero en este caso tuve que redactar un nuevo protocolo bajo estas circunstancias, entonces ese plan al inicio fue un protocolo diferente y único. Cuando venga otra enfermedad, puedo decir, si utilizo ese mismo protocolo, lo puedo transformar en permanente. Ahora, si tengo que modificar varias cosas de ese protocolo, ya va a ser un nuevo protocolo. ¿Cuáles son los típicos planes de uso permanente? Lo que se llaman las políticas, reglas y procedimientos. Cuando una empresa fija un procedimiento, que es un circuito que sirve para resolver distintos problemas, que cómo se va a hacer como el paso a paso para resolver alguna problemática que se repite varias veces, o que tiene posibilidad de repetirse varias veces, eso se fija cómo se va a actuar en un paso a paso, es lo que se llama un procedimiento. Tengo que chequear el precio, registrar la diferencia, generar una nota de crédito, firmar de cliente, después la devolución de la diferencia. Todo esto es un procedimiento cuando un cliente reclamó acerca de una mala venta, de algún problema en esa venta. Yo he detallado ante una queja, un reclamo de un cliente, cómo voy a hacer. Alguien reclama en cuestión de que me cobró diferente, el primer punto es fijarse y chequear cuál es el real precio, después ver si efectivamente qué consiste la diferencia, en cómo funciona la diferencia, cuáles fueron las razones, y qué corresponde o no devolverle, y otorgarle la diferencia al cliente. Eso es un procedimiento. Otro, también de uso permanente, son las políticas. Me dan una guía para saber cómo voy a actuar en función a una circunstancia repetitiva. Por ejemplo, la política es que en esta compañía, en esta empresa, se busca siempre lograr la satisfacción del cliente. Por lo cual la política es que el cliente siempre va a tener la razón, por la cual voy a tener que lograr, ante un reclamo, ver cómo subsano ese reclamo para lograr que el resultado sea positivo respecto de la satisfacción del cliente. Otro caso de planes permanentes son las reglas. ¿Qué hacer en el caso que ocurra tal cosa? En caso de reclamo, tengo que resolver el cambio del producto defectuoso por un precio más caro, la devolución de la diferencia. Hay una regla de cómo voy a actuar bajo ciertas circunstancias. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se rompe una maquinaria? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Para la máquina, llama al supervisor, se notifica a tal área de reparaciones, y etcétera, etcétera. Eso me está fijando el paso a paso, un procedimiento. En general, las empresas cuando van creciendo para tratar de ordenar de qué manera se va a actuar y se va a responder a distintas situaciones, tratan de generar lo que se llaman políticas, reglas, procedimientos, de estandarizar y normatizar para poder disminuir la discrecionalidad y que las personas sepan actuar rápidamente y que no sea todo como si fueran toma de decisiones ante un problema nuevo. Ya son problemas repetitivos, son decisiones repetitivas,
son decisiones más programadas, por decirlo así. En cambio, ante situaciones nuevas, no se conoce cómo se va a responder, se tiene que llevar un análisis un poco más complejo, más detallado, de mayor tiempo, y serían lo que se llaman las decisiones no programadas. Eso sería cuando yo llevo a detallar o a redactar un plan en una situación que no la tenía prevista o anticipada. Eso es con respecto a lo más relevante que les hice mención a la temática de lo que es la función de planeación. Ahora vamos a ver la otra función que corresponde al control, que también los administradores, siempre que planifican, de la mano unida de la planificación va el control. ¿Por qué? Lo dijimos. Planifico, implemento, ejecuto, y una vez que implementé y ejecuté, lo que tengo que ver es, efectivamente, si las actividades que se llevaron a cabo cumplieron con los resultados deseados, con los objetivos fijados, o si los objetivos estuvieron mal planteados, o las actividades, o sea, la ejecución de las actividades estuvieron mal realizadas. Todo eso que estoy analizando, si están mal redactados, están mal fijados los objetivos, o las actividades o la implementación fue inadecuada, todo eso se lleva adelante dentro de lo que se llama el proceso de control. Vamos a ver también otro de los conceptos importantes, cuando uno controla, es tratar de evaluar cuál es el desempeño organizacional. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de controles y qué tipo de estándares o de criterios, de forma de medir, vamos a poder plantear en una organización o en una empresa. Bueno, como dije en algunas de las otras encuentros, de las otras clases, los administradores cumplen con distintas funciones. Esas funciones esenciales eran la de planear, organizar, integrar o coordinar, dirigir y controlar. Todo esto depende de qué autores. Los clásicos hablan de planear, organizar, dirigir y controlar. El de planear acabamos de decir, de fijar ese rumbo, distintos resultados deseados y acciones para poder alcanzar, tomando decisiones para poder lograr cumplir esos objetivos. Por otro lado, vamos a ver más adelante, cuando se vea la unidad de estructura, que para poder cumplir con los objetivos y con esa visión y misión, el administrador va a tener que ver cómo va a fijar la distinta estructura organizativa, de cuántos niveles, distintas divisiones, áreas, departamentos, y va a tener que fijar distintos roles para poder cumplir con esos objetivos. Después va a tener que completarlo, cómo llenarlo y ver con qué personas van a ir cubriendo todos esos puestos de trabajo, todos esos roles para llevar adelante todas las actividades. Después va a tener que, entre otras cosas, ver cómo va a ser para motivar, liderar, comunicarse, trabajar en equipo. Todo eso tiene que ver con la temática del manejo de los recursos humanos, que es en la función de dirigir que tienen los gerentes, los administradores, y la otra función es la de controlar, que es medir y corregir el desempeño, tanto individual como organizacional, para asegurar que se cumplan los objetivos. Recuerden que dentro de las funciones de los administradores, es muy importante no solamente poder fijar objetivos, resultados deseados, y fijar qué actividades se van a llevar adelante, qué acciones se van a llevar adelante, sino también de poder medir si efectivamente se han alcanzado, se han logrado esos objetivos. Ya habíamos visto que el administrador tenía como función el de coordinar y supervisar la labor de otras para ver que se hayan cumplido los objetivos de la manera eficaz y eficientemente. Bueno, en esto de controlar es donde va a tener que poner en ejercicio esa función para poder ver si se cumplieron los objetivos, con el sentido de la eficacia, o si cumplieron esos objetivos y a su vez lo hicieron con la mínima utilización de los recursos, eficientizaron la utilización de los recursos, por lo cual esa gerencia o esa organización están siendo eficientes. Entonces, en esta tarea o en este rol de controlar, lo que va a buscar el administrador es de medir qué está ocurriendo y de esa manera después tomar algunas acciones correctivas. Entonces,
¿Qué se entiende por control? Es el proceso de monitoreo, comparación y corrección del desempeño laboral. Si es el proceso de monitoreo, comparación y corrección del desempeño laboral, significa que para poder monitorear algo yo tengo que haber fijado anteriormente cuáles serían los resultados deseados y una serie de acciones y de actividades. Entonces, de alguna manera, el control es de suma importancia para los administradores puedan tomar decisiones respecto de saber si esos resultados deseados, que después van a llevar con acciones y actividades a ejecutar y implementar, fueron los mejores, los adecuados, o si cuando se fijaron, se redactaron, se enunciaron esos objetivos, ocurrió algo en el contexto, o ocurrió algo internamente en la organización, por lo cual esos objetivos, esos resultados deseados no son los más adecuados en ese momento. Entonces, podemos decir que también en este momento, cuando el administrador esté controlando y vea si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos, se empiece a plantear, no solamente que en cuestión de implementación y de ejecución de actividades para el cumplimiento del objetivo hubo alguna falla o algún problema, o efectivamente se equivocó o no fueron los mejores objetivos los que fueron enunciados, lo más adecuado los que fueron enunciados. ¿Qué quiero decir con esto? Si hice un presupuesto a fin del año pasado para este año tener un nivel de ventas, obviamente que seguramente cuando esté evaluando qué ocurrió con ese nivel de venta de los distintos meses o semestres del primer año del 2020, no me puedo plantear que quizás fue el problema de la ejecución o de la implementación de actividades, porque cuando se redactaron, se estimaron unos objetivos, unos resultados deseados para el 2020, no se había previsto que hubiera una pandemia o una problemática mundial que afectara los niveles de ventas o de trabajo o de poder trabajar. Entonces, hasta ahí puedo decir, en el momento que redacté los objetivos, hoy, ya con el diario del día lunes, sé que esos objetivos puestos antemano no fueron los adecuados, pero cuando los redacté hice un análisis, pensé, hice un análisis, tomé ciertos riesgos, cierto análisis de lo que podía ocurrir, proyectando a futuro, pero no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Entonces ahí me puedo plantear y decir, bueno, modifiquemos en alguna parte los objetivos, porque bajo estas circunstancias tenemos que volvernos a plantear como nuevos objetivos. ¿Por qué es importante el control? Porque si yo solamente me quedo con resultados deseados, que son los objetivos, y qué voy a hacer, estrategia o planes para poder llevar adelante el cumplimiento de los objetivos, pero después no veo qué pasó con el cumplimiento de esas metas, efectivamente no tiene sentido porque no ha cerrado el circuito administrativo. Solamente fijé objetivo e implementé. Bueno, pero ¿para qué fijo objetivos? Para después ver si efectivamente estuvieron bien y si los pude alcanzar o no. Eso, la importancia del control es que yo con ese control voy a poder saber cuán cerca o alejada estoy del cumplimiento de los objetivos y voy a poder llevar adelante algunas medidas correctivas que me permitan acercarme al cumplimiento de esos objetivos, o en el caso de que no se pueda hacer una medida correctiva o que pueda modificar los objetivos. También el control me sirve para esto de lo que se llama otorgarle el empowerment, es dar una facultad de decisión a los empleados con un sistema de control que yo le diga, este es el objetivo que tenés que cumplir, vos vas a poder tomar la decisión de cómo planificar tu tiempo, las herramientas que vas a utilizar, en tanto y cuanto vos cumplas con este objetivo. Entonces, le he fijado objetivos, pero con el control lo que voy a poder ver es si efectivamente cumplió con ese objetivo, por lo cual le puedo delegar cierta toma de decisiones que él es empowerment, porque después voy a tener la posibilidad de controlar si efectivamente lo que ese empleado tomó esas decisiones de manera más independiente, un poco más libre, si cumplió o no alcanzó con esos objetivos. También sirve con el control, me permite motivar, incentivar al empleado. Le puede marcando si cuán cerca o cuán alejado, si necesita más capacitación, si tiene que modificar y rever. Puedo dar una retroalimentación que le ayude a crecer y a desarrollarse al empleado. Eso hace que también el control me sirva como una manera de motivación. Está claro que si hay un empleado que le he fijado siempre objetivos imposibles de alcanzar, poco realista, más que motivador, después de ver cuando evalúo
y darle su retroalimentación va a ser mucho más desmotivante. Pero justamente con el control me va a permitir determinar si el objetivo que le he fijado era el más realista para ese, o accesible para ese vendedor o para ese operario, que con lo que se lo había planteado originariamente. Tengo que poder con el control rever, no solamente en cuestión de cómo se llevó a ejecutar las actividades, sino también cuestionarme si en la asignación de los objetivos que le he otorgado a ese vendedor o a ese operario fueron lo más adecuado. Y en esto también, con el control, puedo evaluar y ver si efectivamente se cumplen parte de lo que se llaman los bienes o el lugar de trabajo, ¿sí? Si se utilizan mucho, que tiene que ver con esto, con las normas de higiene y seguridad, y poder controlar si se cumplen con eso, que me asegure cierta calidad, cierta seguridad de los empleados en cumplimiento de los objetivos. No es cumplir a toda costa poniendo en riesgo distintas actividades y distintos bienes de la compañía, de la empresa. El control me permite, poniendo, por ejemplo, algún indicador, algún estándar físico de análisis, de ver en qué nivel o grado de mantenimiento y de condiciones físicas tiene la instalación, la maquinaria o lo que fuera. El control me va a permitir efectivamente, poniéndome un objetivo claro con respecto a eso, poder después evaluar si protejo o no el lugar o las condiciones o los elementos, los bienes de esa compañía. ¿Cuáles son los pasos del proceso de control? Bueno, en este caso yo estoy siguiendo al autor Robbins, que él habla de 3 pasos, y estos 3 pasos parten del primero, que habla de una medición, el segundo paso es el de la comparación, y el último es ya tomar algunas decisiones con respecto a lo que pasó después que comparé. Esto quiere decir que yo, para poder medir algo y poder compararlo, tengo que tener con qué compararlo, contra qué compararlo. Eso significa que tengo que haber establecido ciertas normas o estándares para poder controlar. Ese establecimiento de normas está en la planificación. Cuando yo fijé objetivos, estoy estableciendo cuál es el resultado deseado, contra qué lo quiero comparar. En el caso de Robbins, él dice que esa etapa de establecimiento de las normas, de fijar objetivos, que son los estándares, eso lo tiene en el proceso de planificación. No lo pone dentro del control, lo hace como previo. Planeación y control están unidos, vinculados. ¿De qué manera? La planeación me fija los objetivos, resultados deseados, los estándares, y el control lo que va a hacer es ver, de medir, comparar contra ese estándar y después decidir qué hace con esa diferencia. Entonces, partiendo de esta premisa, que para Robbins el control arranca con la medición, comparación y toma de decisiones, ¿qué es lo que entiende en este primer paso? Dice, la medición corresponde en esto de cómo medimos y qué medimos. En este paso, el administrador va a tener que definir cómo va a medir. Es decir, es prácticamente definir si va a usar un centímetro, una vara, eso es el cómo va a medir. Va a medir por observaciones, va a medir por reportes estadísticos, por informes escritos, orales, de qué manera va a tener el input de lo que está pasando. ¿Y qué medimos? Esto, ¿qué mide? Los costos, la satisfacción, el ausentismo, la producción. Si ese qué medimos son tangibles e inmensurables. Si realmente puedo medirlo, le tengo que dar como un valor, tiene que tener alguna cuantificación. Entonces, en este primer paso lo que va a fijar es cómo voy a medir, o sea, qué centímetro, qué herramienta o instrumento voy a utilizar. En general tienen que ver con esto, con informes y reportes, y después qué mido. Eso es qué es lo que quiero mirar yo, los costos, las unidades producidas, el nivel de ausentismo, el nivel de satisfacción del cliente o del empleado, el posicionamiento, etcétera, etcétera. En el segundo paso lo que va a hacer es comparar lo que fijó el estándar que me daba la planeación, utilizo y mido, observo, me hacen un informe. Yo dije, el objetivo era vender 1000 unidades. Voy a medir
con un informe me dicen a partir del reporte, se vendieron 800 unidades. Con ese reporte voy a comparar y voy a ver si la relación entre el 1000 de lo presupuestado contra los 800 que ocurrió, si ese rango de variación, esa variabilidad de los 200 unidades tienen o están dentro de lo aceptado. Y si no, voy a tener que empezar a ver qué pasó, por qué tengo esas 200 unidades por abajo. A entender, tengo una posibilidad de entender qué pasó con eso, o después también tengo que poder ver si efectivamente el fijar las 1000 unidades estuvo mal. Entonces, el tercer paso, una vez que hice esa comparación, y viendo un poco cómo es ese desvío respecto a lo que había presupuestado, había establecido en el estándar, y después que medí, lo comparo, tengo que tomar decisiones. ¿Qué hago con esa variabilidad, con esa diferencia? No hago nada. Me parece bajo las circunstancias, lo que analizo me dice no hay que modificar nada, no hacer nada, esa es una decisión. La otra es corregir el desempeño. Tengo dos posibilidades, de corregir en el momento o tratar de analizar y ver qué pasó, por qué ocurrió ese desvío, y después hacer una corrección, que se llama correctiva, o hacer una acción correctiva básica. O la otra es decir, en realidad yo creo que no es cuestión de la variación, de ver en esto, de modificar algo para que cambie y pueda llegar a esos 1000, sino que pienso que tengo que revisar esos 1000. Esa meta que me he fijado, en este caso la puedo plantear que era muy alta, no era posible, o puedo considerarla y decir, no, efectivamente ese estándar estuvo bien fijado. Entonces, para profundizar esto en la tercera parte, en el tercer paso, acuérdense en que el primero era medir, el segundo era comparar, y el tercero es qué hago con esos resultados de la comparación. Una acción correctiva inmediata, es decir, que en el momento trato el problema para ver que se retome el curso. Al fin del mes, yo tenía que vender 1000, llegó, no vendí las 1000, vendí 800, bueno, ¿qué acción puedo hacer para recuperar esas 200 que no vendí el próximo mes? Sin analizar mucho, sino directamente reveo para el futuro una acción para poder cubrir eso que me faltó. O una acción correctiva básica es analizar cómo y por qué se desvió el desempeño. Entrar a ver, faltó, se enfermó un vendedor, entró un nuevo competidor, la promoción que lanzamos y tenía prevista no resultó. Empezar a ver cuáles fueron las razones por las que no pude alcanzar esas unidades. Se desvió el desempeño antes de corregir la fuente de desviación. El cómo y por qué me otorgó ese desvío, pero empiezo a tratar de analizar qué circunstancias, qué es lo que ocurrió en la implementación de ese plan que hizo que no pudiera cumplir con ese objetivo. Y la otra opción era esto, de decirme, esos 1000, ¿era una meta realista? ¿Era una meta baja? ¿Era una meta alta? Bueno, esto va a ser en función de esa comparación, si quedé por muy arriba o por abajo. En este caso, lo que se piensa es que si continuamente me estoy planteando que ese objetivo, resultado deseado, es inadecuado y que siempre que no lo alcanzo, que estoy más abajo, lo entiendo a bajar y no empiezo a analizar y me cuestiono que la fijación de ese objetivo estuvo mal, es como que nunca va a tener credibilidad ese objetivo y no está bien que siempre tenga que estar corrigiendo el estándar, porque significa que el que planifica y fija objetivos, resultado deseado, no toma y no lo hace a conciencia y a análisis para fijar un buen estándar. Entonces, no solamente es cuestión de que no lo alcancé, de estar cambiándolo siempre para poder alcanzarlo, ¿sí? Eso me da una idea de que quien está planificando no lo está haciendo bien si siempre está corrigiendo su resultado deseado. Cuando tengo una meta, un resultado deseado, y no logro alcanzarlo, lo más lógico es que me tome un tiempito y vea y analice qué estuvo, que entienda por qué fue esa variante, porque así puedo después usar alguna acción correctiva. Entenderlo un poco más por qué fue esa variación, no es lo mismo que decir, estuve por debajo, estuve por encima, ¿sí?
Entonces, no está bueno que siempre el administrador esté revisando el estándar. Significa que en realidad tendría que revisar la tarea de quien planifica y fija los resultados deseados, que son los objetivos, para planificar mejor. Esto es un ejemplo. Si en el presupuesto tenemos estimado un nivel de inflación y nunca se cumple eso y siempre estoy muy por arriba, yo no voy a decir, modifiquemos continuamente pensando que tengo que analizar qué ocurrió, ¿no? La próxima vez lo cambio, y es como tirarle a la moneda y pegarle al número. No, el objetivo, el resultado deseado tiene que ser un análisis lógico, realista, crítico, para que sea factible de poder alcanzar. No puedo ponerlo por ponerlo, redactarlo, o solo una expresión de deseo, ¿sí? Y otro de los temas que dijimos que en esta unidad veíamos cuando hablábamos de control era que justamente el control lo que nos permite es evaluar el desempeño organizacional. Nosotros habíamos dicho que la administración lo que hacía era coordinar y supervisar las actividades laborales de otras personas de manera tal que se realice de forma eficiente y eficaz. Entonces, lo mínimo que tengo que evaluar en cualquier organización es que sea eficaz y eficiente. Después vamos a ver que hay otros criterios que me permiten evaluar con otros indicadores más precisos. Pero lo mínimamente por definición de lo que es la administración te dice que quien coordina, que es el administrador y supervisa las tareas de los otros, lo que ve es que se realice de manera eficiente y eficaz. Es decir, que dos maneras de mirar el desempeño, de medir el desempeño, va a ser con eficiencia, que es lograr los mejores resultados a partir de la menor cantidad de recursos. Esto quiere decir que la eficiencia lo que hace es ver si se hacen bien las cosas. Esto es el sentido que cuando uno está viendo si una organización es eficiente, significa que trata que con los recursos que tiene asignado se desperdicie, se descarte lo menos posible, o que con esos recursos yo logre mayor cantidad de resultados. Eso sería ser con un sentido de eficiencia. Y el de eficacia tiene que ver con esto de lograr los objetivos, es decir, de hacer las cosas correctas. Eso que habla de realizar actividades de tal forma que se logren los objetivos, porque dijimos que el administrador, la administración lo que hace es supervisar y coordinar que las tareas se hagan para que se puedan cumplir esos objetivos. El poder cumplir los objetivos es que sea eficaz, pero no basta con que se logren los objetivos. Lo que tratamos de ver como administradores es que se haga con la mínima utilización de recursos o que con esos recursos se logren los mejores resultados. Eso sería el sentido de eficiencia. Entonces acá está la manera de ver que el administrador, la administración y el administrador se va a esforzar por tratar de tener la alta eficiencia, ¿sí? Utilizar al máximo esos recursos, desperdiciar lo menos posible, lograr los mejores resultados, y esto de eso, lograr objetivos difíciles, de una alta eficacia. Esos objetivos en general, yo para siempre cumplirlos y alcanzarlos, no me tengo que poner objetivos ahí muy ajustados. Tengo que tratar que sean objetivos realistas, pero desafiantes, que estimulen, que sean motivadores para ir creciendo, avanzando con la organización. Entonces, eficiencia y eficacia. La eficacia lo que se va a ocupar es del logro del objetivo con el sentido de los fines. Acuérdense que los objetivos eran resultados deseados y era la finalidad, la meta. Mientras que las estrategias y los planes van a ayudar a ver de qué manera yo cumplo esas metas. Bueno, en esa planificación de cómo, con estrategias, planes, voy a hacer para poder cumplir ese objetivo, tengo que tratar que todos esos medios sean la mejor utilización de esos recursos para que esa organización sea lo más eficiente posible. El desempeño mira, entre otras cosas, el resultado final de una actividad, y el desempeño organizacional, que es el que mira el CEO, el número uno, el que vea toda la organización, ve los resultados acumulados de todas las actividades laborales dentro de una organización. Entonces, lo más importante ver en la cabeza de quien conduce una organización es ver el desempeño organizacional,
Después va a tener para fijarse el desempeño de las distintas áreas, para poder medir los resultados por gerencia, por departamentos, después también de manera individual o por puesto de trabajo, pero no se puede focalizar en cada uno de los árboles o componentes, tiene que mirar el todo. Por eso es que el desempeño organizacional de algún modo tendría que lograr esa famosa sinergia, de que el resultado sea más que la suma de la parte, de no ver una área en particular, sino tratar de ver que en esa integración, coordinación de todo, sea el mejor resultado posible. ¿Qué tipos de controles hay? 3 tipos de controles. El preventivo, el concurrente y de retroalimentación. Si uno lo ve de esa manera, lo que se plantea es que un control preventivo es que se anticipan los problemas. Si uno lo viera dentro de un proceso de transformación, de ese ciclo de transformación que se vio en la unidad 1, que habla, en la empresa entran inputs, material, información, recursos humanos, financiero, etc. Bueno, si quisiera yo hacer un control anticipante, preventivo, tendría que ver que los insumos que entren de calidad y en buenas condiciones. Después, un control concurrente es el que corrige el problema cuando está ocurriendo. Yo miro, controlo en ese momento, estoy analizando el proceso, si hay un problema lo corrijo en ese momento. Eso es un control concurrente. En el momento que ocurre la problemática, la acción, la actividad, la estoy controlando, y en ese mismo momento puedo efectuar algún control, y con eso tomar decisiones. Obviamente tengo que ver qué hacer. Eso, por ejemplo, en una línea de producción, que cuando se está produciendo, antes que pase todo a la final de la producción, estoy evaluando si, por ejemplo, el embotellado de un producto de bebidas que se embotellan, saco y descarto en el momento que está el envase, antes que entre al llenado, ya lo estoy descartando. En el momento que está ocurriendo el envasado, ya estoy efectuando un control y eliminando, sacando lo que está fuera de malas condiciones. Y el control retroalimentación es corregir problemas después de ocurrido. O sea, pasó todo el proceso productivo, al final de toda la línea, cuando ya estoy por empaquetarlo, veo que el producto está defectuoso, lo descarto. Ese sería un control al final del proceso, y tiene que ver con esto de lo que generalmente este control de retroalimentación es el control que se usa mucho, pero es como un control medio tardío, ¿no? Si yo no hice ningún control preventivo, entró una materia prima defectuosa, tampoco hice un control concurrente, y espero llegar al final del proceso productivo para descartar el producto en mal estado, yo ya perdí materia prima, recursos humanos y tiempo, porque lo detecté tarde. Es como hasta salió a la venta el producto y el cliente lo compró y encontró una falla. Eso es como un control de retroalimentación al final de todo ese proceso, de ese circuito, y ya prácticamente lo tengo que desechar. Entonces, ¿cuál es el mejor control? Desde ya que el preventivo, el trato de anticiparme a los problemas. Cuando hago el mantenimiento de una maquinaria, ese mantenimiento con cierta frecuencia, yo lo que trato es que no se rompa la máquina y que ya tenga que hacer una acción correctiva demasiado tarde, cuando ya ocurrió el problema. Entonces, el mantenimiento de una maquinaria, de algún modo, es un control preventivo. Pensándolo desde el punto de vista en este ejemplo que tienen en pantalla, la cátedra, o cuando uno está dictando el cuatrimestre de la materia, uno podría hacer un control durante ese proceso como concurrente o al final, o tratar de anticiparse un poco a que no vaya a tener problema al final en el circuito o al cierre del cuatrimestre. Entonces, por ejemplo, un control preventivo sería un test de control de lectura. Apenas arrancamos en cada unidad, antes de que vayan avanzando con los temas, vamos haciendo un control para que el alumno vaya midiendo cómo va en su proceso de aprendizaje. Un control concurrente, un examen en cualquier momento, cuando se tomaba algún parcial a mitad de eso, era en el periodo que había declarado que era todo un cuatrimestre, en medio del cuatrimestre tomaba un control, un examen para ir midiendo cómo va el nivel de aprendizaje. Y una de retroalimentación es ya cuando se cerró el cuatrimestre y al final, un examen final, tomo. Y bueno, si en todo el proceso fue mal, adquiriendo mal el conocimiento, no aprendiendo bien, ya al final es como demasiado tarde. Entonces, lo que se trata de hacer también en las empresas es tener de los 3 tipos de controles. Una encuesta al inicio de prestar un servicio,
para saber el grado de satisfacción o algún problema que se presente, puede llegar a ser un control preventivo. Cuando hago una encuesta, cuando estoy prestando el servicio, puede ser un control concurrente y otra posterior. Que la posterior es útil, sí, se hace mucho, sí, pero eso es cuando ya prácticamente el cliente va a poner su satisfacción o insatisfacción al final. No voy a poder variar o modificar algo. Si yo quiero modificar algo en la mitad del camino, eso me podría evitar daños mayores en la segunda parte de ese circuito, de ese proceso. Entonces, es importante siempre estimar o prever preventivos, concurrentes y de retroalimentación, de no quedarse con un solo tipo de control. En una venta, de tener los productos y el proceso determinado con un procedimiento muy bueno. Por ejemplo, durante el circuito, de llamar y ver si el cliente o el proceso que pueda ver si está en tiempo y forma, en todo ese proceso cuando está o tenés algún problema y que no llegas a tiempo de enviarle al cliente diciéndole que está demorado unos días, en eso que vas bien midiendo cómo van los tiempos, poder ir ajustándolo. Y después, la otra es al final, ya cuando ya no tengo demasiado para rever, sino que eso me sirve para posiblemente modificar de a futuro. El de retroalimentación sirve para el futuro, mientras que el preventivo me sirve para adelante en el proceso y el concurrente en el momento tal cual. Un ejemplo típico de un control concurrente lo tienen las computadoras. Cuando uno aprieta un botón mal o algo de un sistema que está mal, el botón que estás apretando te hace un ruido o no te deja continuar. Eso sería como un control concurrente. Bien, uno de los temas importantes en la temática esta de planificación y control, una manera de medir cómo está una empresa o una organización respecto de las mejores prácticas del mercado, es lo que se llama el benchmarking. Este sistema de control que mejora o apunta a mejorar las buenas prácticas, lo que dice es, yo cuando estoy tomando decisiones y estoy viendo, comparando, controlando, trato de compararme contra el mejor. Entonces, yo puedo decir, mi objetivo, un resultado es un porcentaje de rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo creo que internamente, desde la mirada para adentro de mi organización o de mi empresa, me parece que mi rentabilidad está bien? Pero ¿cómo sé que estoy dentro del mercado en los porcentajes aceptables? La idea del benchmark es decir, compararte contra el mejor del mercado, con los competidores o no competidores, que te permita vos decir, con respecto a eso, ¿cómo estoy yo? Para poder tomar medidas correctivas. Entonces, este sistema o este concepto de benchmarking es muy utilizado en la administración. Cuando uno dice, mi estrategia funcionó mejor o fue exitosa, yo no lo digo desde la óptica de mirando para adentro y para mí, como mi empresa propiamente dicha, sino que trato de decir, fue exitosa en función de que me comparé con el mercado o con mi sector industrial. Mi producto o mi propuesta de valor es mejor que, bueno, mejor que qué, que alguien que es otra empresa, y bueno, el benchmarking lo que dice es, no te comparé con el que está peor. Si yo te diría, hagamos benchmarking del país, no me tendría que comparar contra Venezuela, sino comparar contra los mejores para ver por qué tienen éxito, por qué le va mejor, y tratar de ver qué es lo que hicieron mejor los otros para que yo pueda usar una estrategia bastante adaptada o por lo menos que entienda por qué el otro tiene mejores resultados. Entonces, este benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas entre los competidores y no competidores que los lleva a un desempeño superior. Esto es no mirarme encerrado en mi organización y mi empresa, sino mirarme dentro del mercado y poder compararme contra el mejor. Entonces, en general, uno cuando está analizando distintas estrategias o planificando, uno trata de ver qué hacen las empresas exitosas. En ese que hace las empresas exitosas, trata de analizar por qué tienen el éxito para justamente entenderlo y qué puedo tomar de esa empresa exitosa y qué posibilidad tengo yo también de tener éxito si utilizo eso o adapto esa estrategia o entiendo por qué en el mercado está teniendo éxito. Entonces son estándares de excelencia contra los cuales medir y comparar. Eso es lo más importante del concepto de benchmarking, muy usado en el área de administración. ¿Cuáles son los distintos estándares? Esto de que dijimos,
que yo en la planificación fijo los estándares para después poder medir y compararme y ver la variación que hay con respecto a eso, es lo que yo quiero fijar como objetivo deseado. Eso tiene que ver los tipos de estándares. ¿Cuáles son esos objetivos deseados? Estándares físicos, pueden ser estándares de costo, estándares de capital, estándares de ingreso, estándares que son más intangibles, de cuestiones de marca o de relaciones públicas más cualitativos, estándares de programas, metas como estándares o planificación estratégica, control estratégico. ¿Qué es lo que pasa? Que los primeros en esta pantalla son los más fáciles de visualizar. Por ejemplo, cuando fijo estándares físicos en unidades, horas de producción. 20 horas de trabajo por unidad, eso es un estándar. Yo sé que para producir esta cantidad de unidades o este producto me lleva tantas horas hombre. Si me lleva más horas que esto que tengo fijado en el estándar, significa que estoy siendo más ineficiente. Es una medida no monetaria y común a nivel operativo. La puedo fijar en mano de obra, en servicio, en unidades. Son estándares físicos, en cuestión de números. Horas de trabajo, horas hombre, unidades de producción. Generalmente se fijan de eso. Los estándares de costos son ya medidas monetarias. Costos directos, costos indirectos. Uno dice, por este producto, por esta unidad, y me significó tanto de costo directo, tanto de costo indirecto. Plata. Estos estándares de costo tienen que ver con dinero. ¿Cuánto costo incurrir para producir tantas cantidades de producción, etc.? Los estándares de capital tienen que ver con esto de medir las cuestiones de rentabilidad respecto a la inversión. Entonces ella habla de aplicación de medidas monetarias a artículos físicos, capital invertido. Es lo que estoy diciendo el rol, rentabilidad sobre la inversión. En esta empresa yo invertí tanto y al final me quedó tanta plata. Bueno, si invertí tanto sobre lo que me quedó, esa es la rentabilidad sobre la inversión. No solamente me interesa el margen de rentabilidad, que también es una manera de medir los resultados numéricos de ganancia, sino saber en función de lo que invertí. Esa es la proporcionalidad del retorno sobre lo que invertí. Los estándares de ingreso tienen que ver mucho con cuestiones estas de cuando, en vez de poner en cantidad de ventas o cantidad de producción física, sino pongo en montos de dinero. Entonces uno dice, por ejemplo, vender tanto dinero al mes, tanto al año, no en unidades, sino en plata, en dinero monetario. O en cuestiones esto de volumen de ventas también, que uno puede decir cuánto es el ticket promedio en dinero por cliente. Eso también me sirve también para ir analizando si quiero hacer una promoción y si impactó o no en el volumen de monto por cabeza, por cliente, por tickets. Eso también puede ser, si yo lo fijo como un estándar, a tratar de evaluar después en el futuro. En cuestiones más de estándares de programa, es ver en cuestión de un programa, un presupuesto, a ver qué resultó de ese presupuesto. Después, en cuestiones para medir, evaluar, esto es más difícil, los estándares intangibles. Hay metodologías nuevas para medir cuánto vale una marca, cuánto vale como un fondo de comercio, cuánto vale esa empresa, pero no por los muebles y útiles y toda la infraestructura, la maquinaria, sino más bien con el valor que implica todo ese negocio con lo que no es tangible. Y también en otras cuestiones que se usan mucho para lo que hablan metas como estándares, cuando uno no puede fijar en cuestiones de cualitativo para el personal, uno puede fijar un estándar por horas de capacitación, por plan de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que mide? Después al final de año dice, tengo un presupuesto de tantas horas de capacitación, tantas capacitaciones para el personal, y a fin de año lo que evalúa y controla es saber si se cumplieron esa cantidad de horas de capacitación o se cumplieron tantos planes de capacitación. Y después en planes estratégicos de estándares tiene que ver con esto, de ver qué pasó con la estrategia, el resultado de la estrategia. Esto es mucho más difícil con fijar ese tipo de estándares
más apropiado volverlo a alguna medida física o a alguna medida de ingreso. Eso es mucho más simple de medir para ver si fue exitosa desde ese punto de vista un plan estratégico. Porque, volvemos a decir, cuando redactamos esos objetivos, esto, aumentar el market share, la participación de mercado, captar y tener mejor posicionamiento de marca. O sea, ¿cómo yo sé que tengo una percepción mejor de mi marca y que las personas, cuando le pregunto, hago una investigación de mercado, surge mi marca primero que otra? Es mucho más difícil, eso intangible de medir como resultado. No es imposible, pero es más difícil. Y a la larga, en una empresa se busca mucho de las unidades estas estándares físicos y de ingreso y de rentabilidad sobre la inversión. Mínimamente son eso. Repasemos para ir cerrando. ¿Qué es lo que vimos de planificación? Vimos en qué consiste la planificación, la definición. En esto que un plan contiene objetivos y estrategias para poder llegar a implementar y cumplir con esos objetivos, que son los resultados deseados. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Para que sean verificables y no verificables. Lo más importante de estas características tienen que ver con esto para verificables, que sean específicos, medibles, accesibles, realistas y en un tiempo. Los no verificables tienen que ver más con un análisis más de cualitativo, tienen que ver más con resultados deseados más de cualidad, por lo cual son más difíciles de medir, por eso se hablan de objetivos no verificables. En esto de la pirámide de objetivos se ha fijado que en la cúspide todo administrador debe fijar para su empresa y organización una visión, qué es lo que quiere hacer a futuro, en qué negocio está, cuál es mi negocio, qué es la misión, tiene que fijar valores, objetivo a largo, mediano y corto plazo. Después vimos tipos de planes, los estratégicos, los largo plazo, direccional y único, que son en general los que se utilizan en los niveles superiores de la pirámide, los operacionales a corto plazo, concretos y permanentes, son los que se utilizan más en los niveles inferiores de la pirámide. Después vimos en cuestión de control, qué es lo que es el control, esto de los pasos, que es la medición, comparación y toma de decisiones administrativas, que se considera desde el punto de vista de Robbins que la fijación de los estándares, de los resultados deseados, es una etapa de la planeación, por eso arranca con medir, comparar y después tomar decisiones, de las cuales tiene tres: no hacer nada, revisar el estándar o hacer algunas acciones correctivas. Esas acciones correctivas pueden ser inmediatas o básicas en función si actúa rápidamente y modifica, o si hace un análisis con respecto a ver por qué hubo esa variación, que sería una básica. Después vimos los distintos tipos de controles, que en un proceso podríamos hablar que el preventivo está en la entrada, el de concurrente está en el proceso y el de retroalimentación en la salida. Y si lo vemos que dentro de todos esos tipos de controles, el ideal sería el preventivo, pero no siempre es factible, posible de aplicar, por lo cual se utilizan también los concurrentes y los de retroalimentación. Vimos que un tipo de control o una herramienta muy buena, utilizada por los administradores para poder compararse contra los mejores resultados, las mejores prácticas de quienes tienen mejores resultados en el mercado, es el benchmarking, es decir, tratar de ver cuáles son las mejores prácticas, los mejores resultados de las personas o de las compañías que tienen mejores resultados, y contra eso ver cómo estamos en relación a eso. Y después, distintos criterios o estándares para poder después evaluar, que me ayude a poder medir los resultados. Desde un sentido de desempeño organizacional vimos dos indicadores en esto de la eficacia, el logro de los objetivos, y de la eficiencia, que es con la mínima utilización de los recursos, o utilizando esos recursos lograr mayores o mejores resultados, eso sería el criterio de eficiencia. Y también vimos que en esos estándares podía utilizar algunos estándares más intangibles, más cualitativos y otros más cuantitativos, como los físicos, la rentabilidad sobre la inversión, la de ingresos, esos son más cuantitativos. Y después otro con respecto a valor de marca o valor de negocio,
en cuestión también del impacto de alguna estrategia que tenga que ver más con cuestiones más difíciles de cuantificar, como el impacto que tiene una campaña de relaciones públicas. Eso puede ser medido desde otro punto de vista con otros indicadores. Bueno, con esto vimos un pantallazo de lo que corresponde a los temas de planificación y control.